Feliz sábado, hermanos. La iglesia se ve llena hoy, ¿verdad? Qué bendición. Qué bendición es ver que cada vez hay más gente en la iglesia, ¿verdad? Es un gozo que todos sentimos realmente, ¿verdad? Que el mundo pueda conocer este mensaje que nosotros presentamos, como lo es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Porque ese es el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta mañana quiero presentar un mensaje que tiene que ver justamente en Apocalipsis capítulo 14, un grupo especial, de ese grupo que no va a conocer la muerte, ¿verdad? Y hablando de la muerte, mis hermanos, saben que esa palabra muerte, yo creo que es una palabra a la cual todos nosotros le tenemos temor, ¿verdad? Porque yo creo que el hombre no nació, o cuando salió de la mano del Creador, el ser humano no nació para morir, no fue creado para morir. Pero por causa del pecado, tristemente, el pecado fue lo que introdujo la muerte en este mundo. Porque dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Pero esto no se queda ahí. Sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos esa esperanza. Así como al principio nuestros primeros padres fallaron, ¿verdad? Cayeron en pecado y el pecado causó toda esta gran desgracia que nosotros estamos viviendo. Asimismo, el Señor nos dio el remedio para el pecado y ese remedio es Cristo como nuestro Redentor, como el que nos libra de todos nuestros pecados. Y por ende también nos libra de sufrir la muerte eterna. Así que, hablando, hermanos, de la muerte, nosotros sabemos, ¿verdad?, que todos nosotros, el destino, triste destino que nos espera a cada uno de nosotros es la muerte, ¿verdad?, por causa del pecado. Pero en el tiempo del fin van a haber 2 grupos. Estamos hablando de los justos, vamos a referirnos a los justos, los que alcancen la salvación y la vida eterna. Muchos van a morir en su fe y van a ser resucitados cuando Cristo venga. ¿Verdad que sí? Nosotros lo hemos estudiado, ¿sí o no? Sin embargo, va a haber un grupo que no va a conocer la muerte. Y escuchen lo que dice, y voy a comenzar con esta cita que está en la matutina Alza tus ojos, del 24 de marzo, en la página 95. Esta matutina dice lo siguiente: algunos que ahora llevan una vida activa, ¿qué va a pasar con ellos? Irán al sepulcro. Y otros estarán vivos y serán transformados cuando Cristo venga. Oh, hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Va a haber un grupo que va a estar vivo cuando Cristo venga. Va a haber otro grupo que va a fallecer. Pero no va a ser una muerte eterna. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser resucitados. Como lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que dice que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que esa es la promesa, hermanos. Esa es la promesa. Que así como en Adán todos mueren, en Cristo Jesús todos vamos a ser vivificados, ¿verdad? Esa es la promesa. Primera de Corintios, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a comenzar hablando de estos 2 grupos. El apóstol Pablo en 1 Corintios habla de estos 2 grupos, los que van a morir en Cristo Jesús y los que van a estar vivos cuando Cristo venga. 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 51 al 57.
Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 57. Dice la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y termina diciendo el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh hermanos, tenemos esperanza. Y la esperanza que nosotros tenemos, a pesar de que tristemente hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres, y ya sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, sin embargo dice que a través de Cristo nosotros podemos alcanzar esa vida eterna. Podemos ser redimidos a través de la preciosa sangre derramada por nuestro Salvador Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Ahora, hablando, porque nosotros sabemos, hermanos, todos nosotros le tenemos miedo a la muerte, ¿sí o no? Yo creo que es algo que está en el ser humano. ¿Saben por qué? Porque, como les decía, el ser humano no nació para morir, no fue creado para la muerte. El ser humano, cuando salió de la mano del Creador, salió para vivir eternamente, no para que muriera. Pero el pecado fue lo que trajo la muerte. Por eso dice el libro de Job, capítulo 14, versículo 1, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. No era el plan de Dios que el hombre fuera corto de días. El plan del Señor cuando creó a Adán, era que viviera eternamente. Pero gracias al Señor que hay remedio para este desastre que ocurrió allá en el Edén. Ahora, hermanos, hablando de los vivos, porque yo creo que todos nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad?, de formar parte de ese privilegiado grupo que no va a conocer la muerte. Ahora, ¿quiénes son los que estarán vivos cuando Cristo venga por segunda vez? Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 7 nos da la respuesta. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Ahí habla de un grupo especial, un grupo que no va a conocer la muerte. Un grupo que va a ser sellado, va a tener el sello del Dios vivo en sus frentes. Apocalipsis capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes
a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Lo ven, hermanos? ¿Quiénes van a ser los que van a estar vivos cuando el Señor venga? Va a ser este grupo especial que son los 144,000. Pero fíjense, hermanos, que dicen que el Señor, miren la misericordia tan grande de Dios, que dice que habían 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Pero qué estaban haciendo estos 4 ángeles, de acuerdo a lo que acabamos de leer? Ellos estaban aguantando esos vientos. Recuerden que la palabra viento representa destrucción, guerra. O sea, estaban deteniendo esos 4 vientos, ¿hasta cuándo? Porque dice que vio un ángel de donde sale el sol, ¿verdad? Que tenía el sello del Dios vivo. Y este ángel estaba diciendo a estos 4 ángeles, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Y dice Juan, el apóstol, que oyó el número de los sellados. Y dice claramente que fueron 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Las mismas palabras, o muy parecidas, las dice el profeta Ezequiel en el capítulo 9. Vamos a Ezequiel, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 4. Aquí, por supuesto, el profeta Ezequiel vio una visión donde habían 6 varones que tenían en su mano su instrumento para destruir. Y más o menos vemos exactamente el mismo cuadro, pero... Y escuchen lo que dice el versículo 4, especialmente el versículo 4 de Ezequiel capítulo 9. Dice lo siguiente. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Lo ven, mis hermanos? O sea, ¿sobre quiénes va a ser puesto el sello de Dios? Va a ser puesto sobre los hombres que gimen y que claman a causa de ¿qué? A causa de todas las abominaciones. Es decir, gimen y claman por causa del pecado. Ahora yo me pregunto, ¿será que nosotros, hermanos, gemimos, clamamos, lloramos porque hemos pecado? ¿O será que estamos tan acostumbrados al pecado que ni siquiera nos damos cuenta cuando pecamos? Pero fíjense que este grupo, especialmente este grupo estaba ¿cómo? Estaba gimiendo y clamando a causa de las abominaciones que se estaban cometiendo en la tierra. Así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, abominaciones de ese tipo. Y sin embargo, hermanos, dice el profeta Ezequiel, que el ángel le iba a poner un sello a ¿quiénes? A los hombres que gimen y que claman. ¿Ok? Bien. Ahora, antes de ser sellados, hermanos, ustedes saben muy bien que antes de que el sellamiento venga, el pueblo de Dios y el mundo entero tiene que pasar por la gran prueba. ¿Y saben cuál es esa gran prueba? El mundo entero va a ser sometido a la gran prueba de la ley dominical o el decreto dominical. Los que salgan victoriosos de esa gran prueba, sobre ellos el Señor le va a poner el sello del Dios vivo en la frente. ¿Ok? Ahora, hermanos, hablando de esa prueba, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de ese decreto que se va a imponer a toda nación, tribu, lengua y pueblo, al mundo entero. Por eso es que la sierva del Señor dice o cataloga esta prueba como una prueba dolorosísima, así lo dice ella en el don profético. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer los versículos del 15 al 17. Aquí nos habla, por supuesto, del decreto o de la imposición del decreto dominical. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Lo ven, hermanos? ¿Acaso no vemos nosotros que esta es la amenaza más terrible de parte de la bestia? ¿Cómo podremos nosotros vivir sin comprar ni vender, especialmente los productos básicos o los productos más necesarios para sostener la vida como lo son los alimentos? Hermano, por esa razón es que el Señor quiere que su pueblo salga de las ciudades y que se prepare y que siembre sus propios alimentos por la gran crisis que viene. Claro, obviamente que la salida de las ciudades no es solamente para eso, para muchas cosas más. Pero hermanos, nosotros estamos por vivir y vamos a pasar por esta gran prueba, una prueba en la cual quizás nosotros vamos a estar solos, porque ni siquiera a lo mejor la familia nos va a traicionar, o quizás los hermanos de la iglesia nos van a traicionar cuando nosotros querramos ser fieles a Dios en un momento de crisis como lo es la imposición de este decreto dominical. Y fíjense ustedes lo que dice claramente el versículo 15, dice que y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, nosotros estamos, hermanos, en medio de un conflicto con respecto a la adoración. Por eso es que ella dice que es la gran prueba por la cual ha de pasar todo este mundo cuando llegue esa gran prueba. Ahora, hermanos, fíjense bien, escuchen bien lo que dice el don profético. Voy a leerles en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, en la página 76. Dice lo siguiente: no está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. ¿Qué dice ella? No está lejos el tiempo, hermanos. Dice que cuando toda alma será probada, se nos querrá imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. O sea, ¿quiénes son los que van a ceder en plena prueba del decreto dominical? Dice claramente, aquellos que han ido cediendo paso a paso, ¿a qué? A las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. Dice que no les será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes. Hermanos, por eso es que el Señor, ¿qué es lo que nos pide al Señor? Hermanos, el Señor nos pide a cada uno de nosotros que seamos fieles en lo poco primeramente. Recuerden, hermanos, que para llegar a una prueba como esta, tenemos que prepararnos día a día. Es decir, ir pasando las pruebas pequeñas que se nos presentan, especialmente las pruebas que tienen que ver con el carácter. En la medida en que nosotros vayamos venciendo en cada prueba, va a llegar el día, hermanos, que vamos a ser sometidos a esa gran prueba. Quizás todos los que estamos aquí no vamos a vivir en ese momento, pero el Señor sabe quiénes van a poder soportar ese dolorosísimo y crítico momento que le toca vivir a toda la humanidad. Sigue diciendo esta cita: la contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. ¿Lo ven? Hay una guerra ahí entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. En otras palabras, es ahí donde se va a ver la separación del trigo y la cizaña.
La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y oropel de la misma. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. ¿Cuántos pastores no hemos admirado, verdad? Quizás por su elocuencia, por sus predicaciones. ¿Qué va a pasar con ellos, hermanos? Dice que se van a disipar en la oscuridad, o sea, van a dejar de brillar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos van a apostatar de la verdad que profesamos. Dice aquí, cual nube el tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Hermano, esta cita es fuerte. Es para que nosotros estemos alerta. Lo que va a pasar en el tiempo final. O sea, cuando esta prueba sea impuesta en el mundo, ahí es donde se va a ver quién es quién. Ahí es donde uno va a ver claramente quién sirve a Dios y quién no le sirve. Ahí se va a definir realmente cuál es la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, y cuáles son todos aquellos que van a apostatar tristemente de la verdad. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 13, hablando de la bestia, la primera bestia, que ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que representa a ese poder político religioso conocido como el papado, ¿verdad? Ya nosotros lo sabemos. Dice aquí Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 4. Dice el apóstol Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ese es el clamor que van a dar todos aquellos que apostaten de la verdad. Tristemente. O sea, podemos ver aquí, hermanos, fíjense el clamor de la mayoría de los que van a apostatar, de los que se van a separar de este evangelio eterno. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a decir, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Imagínense ustedes, hermanos, así será de fuerte esta prueba que le espera al mundo, que ese va a ser el clamor casi universal de la mayoría de las personas. Pero ¿será que, hermanos, que nadie va a poder soportar esta prueba? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a Apocalipsis aquí mismo, capítulo 15, y vamos a ver ese grupo que sí alcanzó la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, dice Juan, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Gloria al Señor, hermanos, que sí hay un grupo que sí va a resistir la supremacía del Papa, va a resistir la supremacía de este sistema que va a someter al mundo a una esclavitud. Ya nosotros sabemos, hermanos, cómo este mundo cada vez
tanto la política como la religión, como todo lo económico, todo se está uniendo, hermanos, para formar ese nuevo orden mundial que va a imponer finalmente este decreto dominical. Ahora, ese grupo que alcanzó la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia, hermanos, son precisamente este grupo especial llamado los 144,000. Bueno, ese es el título de este mensaje, de esta presentación que estoy dándoles a ustedes en este día. Ahora, hermanos, ¿cuál ha sido o cuál será el secreto de la victoria para que estos 144,000 alcancen la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia? Bueno, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, aquí nosotros tenemos realmente las características. Y cuando hablamos de este tema de los 144,000, es un tema que ha causado mucha controversia. Especialmente hay algunos que se limitan a decir que son literales o simbólicos o quiénes van a formar parte de los 144,000. Hermano, la sierva del Señor dice que nosotros no debemos caer en esos puntos controversiales. La sierva del Señor hace mucho énfasis en que nosotros debemos de ver cuáles son las características que este grupo tiene, cuál es el carácter que ellos van a tener para poder alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer primeramente el versículo 1. Aquí vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 5, vamos a ver varias características que van a reunir este grupo especial para alcanzar la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué tenían ellos, hermanos? Tenían el nombre, ¿verdad? El nombre del Padre y del Hijo escrito ¿en dónde? En la frente. ¿Qué representa eso? Eso significa, hermanos, que van a reflejar el carácter de Cristo. Van a tener el nombre, por eso dice que tenían el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente. Ahora, hablando de eso, hermanos, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, hablando del mensaje de la iglesia de Pérgamo, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Dentro del contexto de lo que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, escuchen lo que dice el versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, hablando de ese nombre nuevo que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, estamos viendo aquí que ese nombre nuevo, ¿cuál es? Es el carácter de Cristo edificado en cada uno de nosotros. Y hablando del carácter, voy a leer lo que dice el libro Mente, Carácter y Personalidad, hablando del carácter. Este es un libro muy importante que nosotros deberíamos de estudiar, porque es un libro que nos habla la importancia, hermanos, de tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la personalidad de un verdadero cristiano. ¿Okay? En la página 21, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, dice lo siguiente: Ninguna ciencia es superior a la que desarrolla el carácter de Dios en la vida del estudiante. O sea, nada, hermanos, en esta tierra se compara con ninguna ciencia, es superior a la ciencia de la edificación del carácter de Cristo en nuestros corazones. Aquí dice en la vida del estudiante. Recuerden que todos los que estamos aquí somos estudiantes. Todos nosotros somos estudiantes. Estamos en la escuela de Cristo, todos los que estamos aquí. Sigue diciendo:
Los que llegan a ser discípulos de Cristo encuentran que se les proporcionan nuevos motivos de acción y que adquieren nuevos pensamientos de los que deben resultar nuevas acciones. Pero los tales pueden progresar únicamente por medio de conflictos. ¿Ok? Dice claramente que los tales, o sea, ¿cómo podemos nosotros progresar en cuanto a lo que es la edificación del carácter? Dice claramente que es a través del conflicto. Solamente a través del conflicto es que nosotros podemos, hermanos, progresar en la edificación del carácter de Cristo en nosotros. Porque hay un enemigo que contiende siempre contra ellos, presentándoles tentaciones que hacen que el alma dude y peque. ¿Acaso todos los días no somos sometidos a las tentaciones del diablo? Todos los días somos probados, hermanos, no se nos olvide eso. Todos los días tenemos una prueba diferente. Pruebas pequeñas que ni siquiera nos damos cuenta. Siempre estamos esperando la prueba grande y no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en las pruebas pequeñas, en esas pequeñas tentaciones. Cuando nosotros caemos en una pequeña tentación, sea pequeña, grande, ¿qué está pasando con nosotros? Nos estamos debilitando. Cada vez nos debilitamos y es imposible que cuando venga la gran prueba, nosotros podamos soportar esa prueba que viene. Hay tendencias al mal hereditarias y cultivadas que tienen que ser vencidas. ¿Cuáles son esas tendencias? El mal carácter que quizás nosotros heredamos de nuestros padres. Todo eso tiene que ser vencido. Es decir, hermanos, aquí no hay nacionalidad porque yo soy venezolano o cubano, dominicano. Aquí no hay nacionalidad. Se supone que todos los que estamos aquí tenemos que tener la personalidad de Cristo. Todos tenemos que ser una nueva criatura. Ese es el propósito, ¿no? El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene que ser puesto bajo el dominio del Espíritu Santo? Las pasiones, el apetito y todo lo que son los deseos de la carne tienen que ser sometidos a la presencia del Espíritu Santo. Dice aquí, no tiene término la lucha de este lado de la eternidad, pero aunque hay que sostener batallas constantes, también hay preciosas victorias que ganar y el triunfo sobre el yo y el pecado es de mayor valor de lo que la mente puede estimar. ¿Lo ven, hermanos? ¿Ven la importancia, hermanos, del carácter? Hermanos, eso es el pasaporte para que nosotros podamos entrar al cielo. Nosotros podemos venir aquí a la iglesia, podemos haber tenido tantos años en la iglesia, pero si el carácter de Cristo no es edificado en nosotros, es imposible que entremos en la santa ciudad. Por eso es que muchos se van a perder. ¿Por qué? Hermanos, porque descuidaron la preparación en el carácter. No tuvieron victoria sobre el enojo, sobre las pasiones desordenadas. Hermano, y eso los va a llevar tristemente a la perdición. Bueno, esa es la primera característica, ¿verdad? Que los 144,000 tenían el nombre del Padre y del Hijo escrito ¿en dónde? En su frente, ¿verdad? Bueno, el versículo 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Hablando de ese cántico, bueno, un cántico es una canción. Y ustedes saben muy bien que las canciones casi siempre son el producto de una experiencia. Cada vez cuando se compone una canción, ¿verdad? Letra y música, especialmente la letra, casi siempre es el producto de una experiencia. Pero en el caso de los 144,000 dicen que cantaban un cántico nuevo y solamente ellos conocían ese cántico. Ahora, ¿qué representa ese cántico? Es la experiencia que ellos van a vivir, una experiencia que ninguna otra compañía va a experimentar. Y son solamente los 144,000 que tendrán esa experiencia. ¿Okay? Ahora, hablando de ese cántico, vamos a buscar algunos textos bíblicos, varios textos bíblicos que nos hablan sobre ese cántico. Y vamos a Éxodo, la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Éxodo capítulo 15,
Éxodo capítulo 15, vamos a leer los versículos 1 y 2. Para que ustedes vean, hermanos, lo que experimentó el pueblo de Israel después que fueron liberados de los egipcios, cuando salieron, cuando cruzaron el mar, ¿verdad?, en seco, y cuando fueron libertados. Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Gloria al Señor. Asimismo, hermanos, los 144,000 van a tener este mismo cántico, el cántico de su liberación. ¿Ok? Otro versículo, el Salmo capítulo 32, versículo 7. También todos estos textos que les voy a leer hablan de ese cántico de victoria. Salmo capítulo 32, versículo 7. Salmo capítulo 32, versículo 7 dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Lo ven, hermanos? O sea, hay esperanza para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, a pesar de que esté, hermanos, en medio de la angustia, de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la persecución, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Finalmente va a ser librado de la mano del destructor y va a cantar el cántico de su liberación. ¿Ok? Salmo capítulo 98 también nos habla de ese cántico. Salmo 98, versículos 1 y 2. Salmo capítulo 98, versículos 1 y 2. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a la vista de las naciones ha descubierto su justicia. Isaías capítulo 30, versículo 29. También el profeta Isaías menciona este cántico de victoria, este cántico de liberación. Isaías capítulo 30, versículo 29. Isaías capítulo 30, versículo 29, dice: Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que ese grupo especial, hermanos, en el tiempo final, el Señor promete que va a libertar a su pueblo. Pero el Señor primeramente nos va a permitir que su pueblo pase primero ¿por dónde? Por el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. O sea, el Señor quiere que primero pasemos por esa prueba, por ese horno de fuego, para que después podamos ser librados por la mano del Señor. Recuerden que la guerra no es de nosotros. Esto no es con ejército ni con fuerza. Esto es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, esta guerra no es con mi fuerza, como se estaba hablando en la escuela sabática, hermanos. Esto es con el Espíritu de Dios que nosotros vamos a vencer al enemigo. Nadie puede vencer a Satanás si no fuera con la ayuda del Señor. Y el Señor dice: mía es la guerra, no es tuya, es mía la guerra. Y yo voy a pelear por ti esa guerra y te voy a librar de la mano del enemigo. Hermano, esa es la victoria, esa es la promesa que el Señor tiene reservado para su pueblo. Isaías capítulo 38, versículo 20, también otro versículo más que nos habla de ese cántico de liberación. Isaías capítulo 38, versículo 20. Dice: Jehová me salvará, por tanto,
cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene el canto, hermanos? ¿Sabían ustedes que el canto sagrado puede alejar a los demonios? ¿Puede echar fuera demonios, hermanos? El canto sagrado. Por eso es que el Señor manda que nosotros cantemos ese cántico de liberación, ese cántico de victoria. ¿Ok? Bien. Esa es la otra característica que va a tener este grupo, ¿verdad? Que van a cantar el cántico de su experiencia. Una experiencia que ningún otro ha vivido, sino solamente los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, hablando de las características de este grupo especial. El verso 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va. O sea, hermanos, en otras palabras, dice claramente que no se contaminaron con mujeres. Ya nosotros sabemos que en profecía la palabra mujer representa a iglesias o también doctrinas. Es decir, que estos no se contaminaron con falsas doctrinas. Lo que estábamos estudiando en la escuela sabática, ¿verdad? Que decíamos, ¿cuántos no hay que tienen esa comezón de oír algo extraño y novedoso? Y por eso es que muchos se han desviado del camino recto. Y tristemente, hermanos, han caído en falsas doctrinas. Pero dice claramente que este grupo especial, los 144,000, dice claramente que no se contaminaron con falsas doctrinas, sino más bien dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En otras palabras, han tenido la experiencia que hoy por hoy nosotros no poseemos. Y esa experiencia es conocer al Señor, conocer a Cristo como nuestro Salvador. Pero no es conocerlo como en teoría, sino en la experiencia. La sierva del Señor dice, en el conflicto de los siglos, dice, bueno, voy a leerla para que no sean mis palabras, hablando de esa experiencia. Escuchen lo que dice el conflicto de los siglos en la página 680. Escuchen la importancia, hermano, y yo he hecho mucho énfasis en esta cita últimamente, porque para que nosotros pasemos por el tiempo de angustia que nos espera, tenemos que tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Así lo dice el conflicto de los siglos en esta página 680. Escuchen lo que dice. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Ahora, hablando de ese tiempo de angustia, ¿cómo nosotros nos podemos preparar para ese tiempo de angustia que viene? Teniendo una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Aunque ella no dice cuál es esa experiencia, pero hermanos, es de suponer que la experiencia que nosotros necesitamos tener hoy por hoy es, como lo dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, nosotros necesitamos, hermanos, es conocer primeramente al Señor. La vida eterna depende de conocer al Señor, no por teoría solamente, sino por una experiencia de fe, una experiencia o experimentar la justificación por la fe. Nosotros debemos de experimentar eso antes de que venga el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, este grupo, los 144,000, ellos sí tuvieron esa experiencia o la van a tener. Para que puedan, por eso dice claramente que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, lo siguen. ¿Por qué? Porque lo conocen y porque han tenido y han vivido la experiencia que nosotros no hemos logrado debido a nuestra indolencia. ¿Lo ven? Ahora, hablando de eso, bueno, Juan capítulo 5, versículo 39, lo hemos leído muchas veces, vamos a leerlo. Juan capítulo 5, versículo 39.
Hermanos, la importancia que tiene, hermanos, de que nosotros recibamos la palabra diariamente. Debemos de alimentarnos de este pan de vida todos los días. Así como nosotros necesitamos del pan físico para sostener la vida, asimismo la vida espiritual se tiene que sostener a través de ¿qué? A través de su palabra, el pan de vida. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué manera yo puedo conocer al Señor? ¿De qué manera yo puedo recibir el testimonio de Jesucristo? ¿Es a través de qué? A través de su palabra. Porque dice claramente, finalmente dice ese versículo, y ellas son, o sea, la palabra es la que da testimonio de mí, dijo el Señor. Y es la única forma de que nosotros podamos, hermanos, a través del estudio de su palabra, es que podamos contemplar la belleza de carácter de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Bueno, el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 14, hablando de las características que han hecho que este grupo haya alcanzado la victoria o alcanzará la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia, nos dice lo siguiente, el verso 5. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Oh, hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos mentido? Hagámonos un autoexamen. A veces nosotros decimos sin darnos cuenta, decimos una mentira y después que nos damos cuenta, o quizás no nos damos cuenta que hemos mentido. Hermano, pero dice claramente que este grupo no se halló, en su boca no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, hablando de la mentira, fíjense, hermanos, cómo Dios abomina la mentira. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Vamos a Éxodo para que ustedes vean, hermanos, en estos textos bíblicos cómo el Señor, Dios, abomina la mentira. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Escuchen la instrucción que el Señor le da a su pueblo. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Dice, de palabra de mentira te alejarás. ¿Qué dice el Señor? De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice el Señor. ¿Ok? Otro versículo más que nos habla de cómo Dios rechaza o aborrece o abomina la mentira. Salmo capítulo 5, versículo 6. Vamos al Salmo capítulo 5, versículo 6. Salmo capítulo 5, versículo 6. Dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Lo ven? Ahí mismo en el Salmo, vamos al Salmo 119, versículo 104. Salmo 119, versículo 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Fíjense bien, hermanos, lo que el rey David, ¿verdad? Cómo amaba, porque este es el Salmo 119 es el Salmo de la ley. Cómo David, el rey David magnificaba la ley. Dice que tu ley es mi delicia. Tanto era la delicia, la ley para David, que abominaba a David la mentira. O sea, David se apartó de la mentira también. Ahora, hablando de la mentira, hermano, hay algunos, como lo dice el profeta Isaías, vamos al profeta Isaías capítulo 30, para que ustedes vean, hermanos, cómo hay personas que no les gusta que se les diga la verdad. Y esto lo dice aquí el profeta Isaías. Isaías capítulo
30, versículos 9 y 10. Así como hay algunos que aman la verdad, hay otros que aman la mentira. Escuchen lo que dice aquí Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que decían a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. O sea, ¿qué es lo que quería este pueblo rebelde? Hermanos, no querían la verdad. Se ofendían cuando recibían la verdad. ¿Qué es lo que decían a los videntes o a los profetas? No nos profeticen lo recto, díganos cosas halagüeñas. Lo que queremos es que nos echen un cuento para distraernos, pero no nos digan lo que Dios exige de nosotros. Así como las 7 mujeres que echaron mano de un hombre, ¿verdad? Que solamente querían el nombre de cristianas, pero no querían el pan de vida que es la palabra. La verdad no la querían, sino querían era la pura mentira, tristemente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, hablando de la santa ciudad, ¿quiénes son los que van a entrar? ¿Será que los que mienten van a entrar? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice: no entrará en ella, o sea, en la santa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y más adelante en Apocalipsis 22, versículo 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde van a estar? ¿Será que van a estar dentro de la ciudad? Dice claramente que van a estar fuera de la ciudad. Hermanos, la mentira no trae nada bueno. Para Dios es una abominación. El Señor quiere que nosotros como pueblo seamos un pueblo que ame la verdad, que esté en la verdad y que rechace todo camino de mentira. ¿Ok? Ahora, el conflicto de los siglos, hablando de este grupo especial, escuchen lo que dice en la página 706 en adelante. Dice: delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen, y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de gran tribulación y han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Imagínense ustedes, hermanos, cómo será, cuánto nos ha costado a nosotros vivir, ¿verdad?, estando con intercesor ante un Dios, ¿verdad?, ofendido por el pecado.
¿cómo será, hermanos, que nosotros que tenemos un intercesor a veces ni lo tomamos en cuenta? ¿Cómo será entonces, hermanos, si estuviéramos sin intercesor? Por eso es que los 144,000 van a pasar por la experiencia, primeramente, como lo dice aquí, de Jacob, ¿verdad? Van a vivir la angustia de Jacob, pero también van a tener la experiencia que tuvo nuestro Salvador Cristo Jesús allá en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando el Señor dijo: Señor, si es necesario, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú, ¿verdad? En ese momento, hermanos, que el Señor estuvo, yo creo que una de las cosas, y el deseo de toda la gente lo dice claramente, que el Señor, una de las cosas, o sea, era tanto el dolor por la separación, de verse separado de su Padre, que apenas sentía los dolores que le causaban los clavos. Era más el dolor que sentía por la separación del Padre que los dolores que le causaban los clavos. Hermanos, y esa misma experiencia la van a tener los 144,000 que les va a tocar a vivir sin intercesor, porque van a vivir después que la gracia se cierre. En ese momento, ¿qué va a pasar después que se cierre la gracia? Van a empezar a caer las 7 postreras plagas. Y en ese tiempo de angustia, tanto por las plagas como porque ellos van a sentir la angustia de que ¿habré sido yo librado del pecado? Van a todavía estar, o sea, van a estar en esa angustia, hermanos. Van a vivir ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Sigue diciendo: han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En todo tiempo los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas, se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la experiencia que nosotros debemos de tener hoy día, ¿verdad? Aprender a odiar el pecado así como Dios odia el pecado. Hermanos, porque nosotros tenemos que librarnos del pecado en este tiempo. O sea, pedirle al Señor en oración que nos ayude a que nosotros podamos ser librados de esa lepra mortal como lo es el pecado. ¿Ok? Ahora, hermanos, hablando de los 144,000, saben que el apóstol Pablo y todos los apóstoles, ellos creían que Cristo iba a venir en sus días. Y Pablo creía que él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. Vamos a buscarlo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo se creía que iba a estar vivo cuando Cristo venga. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo ven? O sea, Pablo creía, hermanos, que primeramente que Cristo iba a venir en sus días, y también que iba a estar vivo o iba a formar parte de ese grupo de los vivos cuando Cristo venga, que por supuesto no iba a conocer la muerte. Ahora, los 144,000 hermanos pasarán por el tiempo de angustia de Jacob y por la gran tribulación. Así lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos a Daniel, el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Un versículo que hemos leído mucho en esta iglesia, ¿verdad?
Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice el profeta Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son esos? Todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos, tenemos nosotros idea, de acuerdo a lo que este versículo dice, tenemos idea de cómo va a ser ese tiempo de angustia. Dice claramente que tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que ha habido hombre sobre la tierra. O sea, que en toda la historia de pecado que tiene este mundo, en estos 6.000 años de pecado que tiene esta tierra, hermanos, no ha habido tiempo de angustia como el que va a haber, como lo dice el profeta Daniel, en el tiempo final. Cuando los 144,000, que son los que van a pasar por ese tiempo de angustia, vivan ese momento, ¿verdad? Ahora, dice claramente, en medio de esa angustia, ¿qué es lo que dice el Salmo 91? ¿Sabían ustedes que el Salmo 91 es el Salmo de los 144,000? Sí, claro. Salmo 91. Escuchen bien, hermanos, lo que dice el Salmo 91, el Salmo de los 144,000. Ok, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gloria al Señor. O sea, hermanos, por eso es que los 144,000 van a ver que van a caer 1,000 a su lado y 10,000 del otro lado, pero a ellos no les va a llegar. ¿Por qué? Porque ninguna plaga va a tocar la morada de los 144,000. Ellos no lo van a saber, que están sellados ya, pero van a pasar por ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, escuchen bien lo que dice la sierva del Señor en el libro Notas Biográficas, un libro que yo les recomiendo que lo lean. Notas Biográficas, en las páginas 128 y 129 dice lo siguiente: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos hasta que estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Ellos pensaron que habíamos atraído sobre ellos los juicios de Dios, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual hizo que éstos clamaran día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Hermanos, a pesar de que vienen tiempos terribles, a pesar de que viene un tiempo de angustia cual nunca ha habido, y como pareciera que todo fuera lóbrego por lo que estamos viendo de acuerdo a lo que nos dicen las profecías, sin embargo hay promesa para el pueblo de Dios, una promesa de libramiento. El Señor promete librar a su pueblo que ama y confía en Él. ¿Ok? Muy importante. Bueno, ya para terminar, dice,
hablando de los 144,000, saben que es un grupo específico, pero sin embargo van a haber algunos que tendrán parte con los 144,000, que van a tener los privilegios que este grupo va a tener. Y escuchen lo que dice el libro Hogar Cristiano en la página 492, hablando la sierva del Señor cuando ella tuvo esa visión de esos mundos que ella visitó. O sea, el ángel la llevó a que conociera mundos donde habían seres que nunca cayeron en pecado. Y ella cuando los vio dice, oye, pero ustedes son más bellos que los seres humanos. ¿Y por qué ustedes son más bellos que los seres humanos? Lo que pasa es que nosotros no caímos en pecado. Fíjense, hermanos, lo que hace el pecado. Por eso es que ojalá que nosotros podamos ver, hermanos, de acuerdo a cómo Dios ve el pecado, ojalá que nosotros veamos el pecado como Dios lo ve, para que aprendamos a odiar el pecado como Dios odia el pecado. Bueno, dice aquí, para no hacerlo largo, supliqué a mi ángel acompañante, o sea, cuando ella fue llevada en visión a esos mundos, supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer en aquel sitio. No podía sufrir el pensamiento de volver de nuevo a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces, debes volver y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. O sea, ¿qué le dijo el ángel a ella? Que si era fiel, o sea, tienes que volver a la tierra y tienes que escribir todo lo que has visto. Pero si eres fiel, vas a tener parte ¿con quiénes? Con los 144,000. Pero eso no se queda ahí, hermanos. En Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 300 y 301, ella escribió una carta, o sea, ella le escribió una carta a un hermano que había perdido a su esposa, una hermana muy querida dentro de la iglesia. Y ya van a ver por qué. Dice esta carta lo siguiente: estimado hermano, casi no sé qué decirle. La noticia de la muerte de su esposa fue abrumadora para mí. Casi no pude creerla y ahora, a duras penas, puedo admitirla. Y escuchen lo que sigue diciendo ella. Dios me dio una visión el último sábado de noche y se la voy a referir. Vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella, descansaría durante el tiempo de angustia. Lo único que debería afligirnos debería ser nuestra pérdida experimentada al ser privados de su compañía. Vi que su muerte sería para bien. Oh, hermanos, qué carta más alentadora esta, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Este hermano que lloraba inconsolablemente, ¿verdad? Y ella, cuando le fue mostrado lo que pasó con esta hermana, ella la vio que había sido sellada y que iba a formar parte ¿con quiénes? Con los 144,000. Ahora, ella dice, bueno, lo único que podemos sentir es que perdimos una hermana, una compañera de nuestra iglesia, la perdimos, pero bueno, tenemos la esperanza de que nos vamos a encontrar con ella cuando Cristo nos resucite, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, ya para terminar, voy a leerles en la Matutina Maranata una cita muy importante. Así como hemos visto hasta ahora sobre este grupo especial de los 144,000, el Señor nos invita a todos nosotros, los que estamos aquí, nos invita a que formemos parte de este privilegiado grupo de los 144,000. Dice en la Matutina Maranata, en la página 239 del 21 de agosto, dice lo siguiente: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. ¿Qué dice ella? ¿Será que ella nos manda a que investiguemos quiénes van a ser? ¿O que digamos o que nos pongamos a discutir si son literales o simbólicos? No. ¿Qué dice ella? Esforcémonos por formar parte ¿de quién? De los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto
para entrar por las puertas de la santa ciudad. Oh, hermanos, ¿no decimos amén? ¿Acaso no deseamos todos estar en ese grupo? Yo creo que nosotros estamos aquí no por pura casualidad. Estamos aquí porque anhelamos y deseamos la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Él nos ha dado esa salvación, pero nosotros tenemos que echar mano de esa salvación que Cristo nos ha dado a través de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, el tiempo está cerca. Cristo viene pronto. Cristo viene a buscar un pueblo santo, un pueblo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y el Señor nos está invitando en esta mañana a que nosotros reunamos estas condiciones, estas características que nos van a llevar a ser un pueblo santo, un pueblo que va a tener el carácter de Cristo para que nosotros podamos morar con Cristo por toda la eternidad en las mansiones celestiales. Ese es mi deseo y oración en esta mañana, hermanos. Ojalá que nadie se quede, que todos los que estamos aquí podamos formar parte de los 144,000, o si no formamos parte de los 144,000, que por lo menos estemos entre los redimidos, que podamos tener y heredar la salvación y la vida eterna que el Señor ha edificado para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y vamos a terminar, los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para tener una oración para terminar. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por ese gran sacrificio que hizo tu Hijo amado Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por esa sangre preciosa derramada que nos limpia de todo pecado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a que nuestros pecados sean borrados, sean limpiados, podamos convertirnos en nuevas criaturas en Cristo Jesús, que podamos alcanzar esa preciosa salvación que tú has hecho, como lo dice tu palabra, que tú fuiste a edificar moradas para nosotros. Oh Padre Celestial, ayúdanos a que nosotros podamos formar parte de ese grupo que tú vienes a buscar. Y ayúdanos a luchar, Señor, en contra de nosotros mismos y que podamos alcanzar esa salvación tan grande para que podamos vivir contigo por toda la eternidad. En esta hora te pedimos, Señor, que tú seas con cada familia aquí representada, con cada hermano, con cada hermana, con las visitas y con todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Señor, que tú puedas bendecir a cada familia, que tú puedas contestar cada petición, cada oración, tú la puedas contestar conforme a tu voluntad. Sé con nuestros hijos, los jóvenes, con los niños, con los ancianos, con los que están enfermos, pasa tu mano sanadora sobre ellos. Señor, en esta hora te pedimos también una bendición por las visitas que nos han venido a visitar en este día y que tú puedas bendecirlas, Señor, grandemente. Te rogamos también en esta hora, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y quédate con nosotros en este día de sábado, Señor, y que no hablemos nuestras palabras, sino hablemos tus palabras, que podamos glorificar tu nombre, Señor, en todo momento. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones y acompáñanos siempre en todo momento. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.